que pues pareciera que lo hunde más. A veces un día parece que se hunde más y a otro que se hunde otro poquito más. Y así, David Saucedo, especialista en temas de seguridad, quien nos permite contar con él en estos momentos que se requiere de un análisis, conocer más de este tipo de casos. Está de nueva cuenta con nosotros. David, te agradecemos mucho tu participación aquí en Expreso 24/7 con este caso de Adán Augusto López. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo estás viendo este caso, David? Mira, sigue avanzando la información, distintos medios de comunicación dan más datos. El día de ayer el periódico El Universal dio un análisis sobre el surgimiento, crecimiento, desarrollo de la barredora, con base en documentos de la propia Secretaría de la Defensa, filtrados en su momento por este grupo de hackers latinoamericanos, Guacamaya, en donde se ve la génesis, cómo se integran al gobierno estatal, cómo generan un brazo político, cómo incurren incluso en algunas prácticas de maquillaje de cifras, cuando aparentemente había una reducción de homicidios en Tabasco. Esto era nada más un artificio en virtud de que los asesinatos, las personas lamentablemente asesinadas, sus cadáveres eran depositados en otras entidades, de modo que no se contabilizaban los homicidios en Tabasco, sino para los estados vecinos. De igual manera, se relata cómo la barredora ocupa este espacio que deja vacío los Zetas una vez que fueron barridos durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y cómo la barredora genera un brazo político. Y a la postre ese brazo político se apodera del grupo criminal. En muchos estados del país lo que tenemos es justamente lo inverso, grupos criminales que tienen a su servicio bajo esquemas de soborno o amenaza a los gobiernos locales. En el caso de Tabasco parece que fue al revés, fue el propio gobierno estatal el que se apoderó del grupo criminal y el que lo utilizó para sus propios fines, incluidos la movilización en época electoral y el financiamiento de candidatos de Morena en esa entidad y quizá también en otros estados del país. Que pues la pregunta, lo que todos los días se sigue poniendo sobre la mesa es hasta dónde va a llegar Adán Augusto, que pues trata de agarrar por ahí algún salvavidas, pero como en arenas movedizas, mejor dicho, ¿no? Se mueve, entre más se mueve, parece que más se hunde. Salió a declarar lo de sus ingresos, primeramente, por qué obtuvo esos ingresos que le documentó N+ o Televisa, y resulta que ahí surgió el dato de que no había pagado ISR, el ISR indicado, y de nueva cuenta salió con otro mensaje, ¿no? Con otra conferencia. Rarísimo en él dar conferencias de prensa. ¿Cómo estás viendo este asunto que le siguen sacando más y más a Adán Augusto, David? Las filtraciones acerca de su patrimonio y sus declaraciones, el pago de impuestos, es un hecho que es el propio gobierno federal. Es el propio gobierno federal. De cuentas interno de Morena están cobrándole facturas a Adán Augusto por rivalizar con el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum. No tengo ninguna duda que fue el gobierno federal el que filtró estos datos a medios de comunicación, y Adán Augusto en primera instancia acusa recibo, después, para no ir en línea de colisión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, acusa a la derecha. Pero esto es la conjunción de dos factores, no, tres factores. En primer término, la presión de los Estados Unidos, que insisten en desarticular el anillo de protección política que hay en torno a los grupos criminales. En segundo término, el ajuste de cuentas interno que hay en Morena. Sí. Y en tercer término, la presión de los medios y de la opinión pública. Sí. Estados Unidos entonces aquí tiene también sus intereses con él. Sí, por supuesto. Tiene su nombre ahí, él puso el nombre, ¿crees?, de Estados Unidos, el nombre de Adán Augusto López en el escritorio de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con algunas versiones periodísticas, está en la famosa lista siempre negada, pero multicitada, de narcopolíticos que han estado brindando apoyo a los grupos de crimen organizado en México. De acuerdo con estas mismas versiones, Marco Rubio, cuando visitó México hace algunas semanas, habría traído consigo esta lista y una petición expresa para que Claudia Sheinbaum operara en contra de estos integrantes del gabinete, gobernadores, alcaldes, senadores,
que están vinculados orgánicamente con grupos del narcotráfico en México. ¿Y el futuro? ¿Cómo la ves, David? ¿Cuál crees que va a ser? ¿Van a apostarle porque el tema vaya dejando de ser tan relevante o está medio complicado, ¿no? Que deje de ocupar espacios? Hoy, por ejemplo, de nueva cuenta ocupa el tema Adán Augusto López, las principales, si no las 8 columnas, sí espacios en portada en muchos medios. No, me parece que la presión se va a mantener en el caso de que Adán Augusto persista en seguir como líder de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Seguirán las filtraciones sobre su situación patrimonial, sobre los vínculos, sobre la actividad criminal de la barredora, sobre incluso algunos de sus protegidos políticos, destacadamente la senadora Andrea Chávez, que también está contendiendo por una gobernatura en las elecciones intermedias. Creo que se va a ampliar el radio de ataques hacia su círculo familiar y también a sus aliados políticos. Sí. Me parece que el mensaje es muy claro: Adán Augusto se resiste, pero tendría que estar pidiendo licencia, separándose del cargo de coordinador, o en su caso aceptando que un vicecoordinador totalmente afín a Claudia Sheinbaum asumiera de facto la coordinación de senadores de Morena en la Cámara Alta. ¿No lo salvarían desde Macuspana, no crees, David? Se ha mencionado en algunas columnas, si no me recuerdo fue Raimundo Riva Palacio el que hizo mención de este hecho. No lo descarto evidentemente, pero tengo dudas de que Andrés Manuel, siendo un hombre tan astuto como lo ha demostrado siempre, haya intercedido de manera directa y buscando un objetivo. No dudo que quizá él en efecto mandó el mensaje de que se dejara de atacar, pero únicamente con el objeto de dejar a Adán Augusto satisfecho y con la percepción de que tiene a Andrés Manuel de su lado. Pero si lo que hemos visto en el pasado, Andrés Manuel se conduce como lo ha hecho antes, es un hecho para mí que Andrés Manuel hace tiempo abandonó a Adán Augusto, y aunque declarativamente off the record quizá él lo respalde, en los hechos no creo que intervenga para salvarlo de un proceso judicial. Bien, pues estaremos pendientes. David Saucedo, como siempre, muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Marcelo. Gracias, saludos. Hasta luego. A propósito, Gustavo Botello Rodríguez, alias El Viejón, jefe operativo del grupo criminal La Barredora, fue detenido durante un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad llevado a cabo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, informó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La Barredora, grupo liderado previamente por Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la gubernatura